Tienes razón, aquí estamos, ¿verdad? Continuamos en esta consulta médica de hoy. Yo soy Patricio Peralta, siempre me gusta identificarme, pero sobre todo en esta grata compañía de Lara Guerrero y de Kelvin Peñaló para compartirles, ¿verdad? A través de esta consulta médica, radio y televisión en alianza con Contraportada Radio, esta entrevista con el presidente ejecutivo de la Asociación Dominicana de Administradoras de Riesgos de Salud, ADARS, es el señor José Manuel Vargas, a quien daremos y damos la bienvenida de inmediato, ¿verdad? Un placer, señor Vargas, qué bueno estar, que esté con nosotros en esta consulta médica de hoy. Bienvenido. Muchas gracias y buenos días a ustedes. Para mí es un verdadero honor estar participando en estos importantes medios de comunicación. Don José Manuel, qué gusto saludarle, un placer tenerle en esta mañana con nosotros. Un fuerte abrazo, Lara, para ti y los tuyos. Bueno, qué bien. Yo creo que definitivamente, don Manuel, nosotros definitivamente tenemos que hablar sobre este tema de hoy en lo que respecta al Colegio Médico Dominicano, que ha retomado, ¿verdad?, este plan de lucha por el aumento de las tarifas en los honorarios por servicios a través de las ARS. Bueno, el día de hoy hay un llamado por segunda ocasión para que no se incluyan los servicios a través de las mismas. Además, solicitan que se le otorgue un código. Realmente, ¿cuál es la posición que asumirá la Administración de Riesgos de Salud frente a estas demandas del Colegio Médico Dominicano? Patricio, en primer orden quiero pedir la anuencia de ustedes para expresar nuestro sentido pesar por el fallecimiento del doctor Erasmo Vázquez, que fue presidente del Colegio Médico Dominicano y también fue ministro de Salud, y extender nuestro pesar a todos los médicos y a los familiares del doctor Erasmo Vázquez, que fue realmente un médico muy excepcional, además maestro de la medicina y un extraordinario ser humano. Nosotros nos unimos al dolor de la familia y de toda la sociedad por el fallecimiento del doctor Erasmo Vázquez. Procedo a contestar tu pregunta. Real y efectivamente nosotros hemos llamado a la sensatez de los amigos del Colegio Médico Dominicano para tratar de deponer su actitud frente a la suspensión de los servicios de salud a los afiliados. Y lo hemos hecho con la mejor intención de que haya una armonía entre todos los actores que conforman el Sistema Dominicano de Seguridad Social y fundamentalmente que participamos en el Seguro Familiar de Salud. Ahora bien, hay que aclarar de manera contundente que lo que solicitan los médicos y las sociedades médicas especializadas es una responsabilidad exclusiva del Consejo Nacional de Seguridad Social. Es algo que tiene que ser conocido por nuestras autoridades y nosotros exhortamos a nuestras autoridades a que llamen al doctor Waldo Ariel Suero y a las sociedades médicas especializadas para tratar de llegar a acuerdos en la medida de lo posible. Vivimos en una situación de emergencia en el país y una situación bastante crítica en el aspecto económico como consecuencia de los efectos causados por la pandemia del coronavirus COVID-19. Y es un momento difícil porque los recursos están bastante limitados. Pero yo siempre creo que hay formas y hay alternativas para que nos pongamos de acuerdo y que no sufran los más vulnerables, que son los trabajadores y los familiares de esos trabajadores, que como ustedes conocen, un gran porcentaje, hasta el 76%, devenga un salario menor de 25,000 pesos mensuales. De tal manera que esa es nuestra posición en torno a esta problemática y ojalá que no se extiendan estos paros porque hacen muchísimo daño a los trabajadores, a los afiliados y sus dependientes. Don José Manuel, un placer y como le digo, para nosotros es un gran honor. Veíamos esta mañana y analizábamos todos los retos que hay en materia sanitaria en el país ahora mismo. El COVID obviamente permanece con nosotros, aunque el país se ha abocado a un esfuerzo extraordinario en vacunar a la población buscando
¿verdad? Las inoculaciones, pero está también el tema de la difteria, está el tema del alcohol adulterado, está el tema de otras patologías, ¿verdad? Y enfermedades importantes. El cáncer no coge vacaciones, ni la diabetes, ni los que sufren del corazón. Entonces, obviamente, desde nuestra posición lo vemos de una gran irresponsabilidad la decisión tomada por el Colegio Médico Dominicano de asumir esta posición en un tiempo donde obviamente la salud de nuestros ciudadanos es la prioridad nacional. Y esto también pone en riesgo mucho lo que tiene que ver con los esfuerzos que está haciendo el gobierno en materia sanitaria, que es la prioridad, la economía y la salud. Obviamente, nuestra inquietud y la pregunta va en torno a, en el ecosistema sanitario dominicano, que es bastante complejo. Obviamente, la carga de muchas ineficiencias y deficiencias de otros actores realmente recaen sobre las ARS. Ustedes están conscientes de ese sentido. Cuando a lo interno del ecosistema ha habido voluntad de sentarse a dialogar entre el Colegio Médico Dominicano y de resolver este y otros problemas, o dentro del mismo Consejo de Seguridad Social. El doctor Waldo Ariel Suero es miembro titular del Consejo Nacional de Seguridad Social y por tal razón tiene cabida todas sus inquietudes en el seno del Consejo. Como les decía anteriormente, la problemática presentada es competencia del órgano rector del Sistema Dominicano de Seguridad Social, que es el Consejo Nacional de Seguridad Social. Y para que ustedes tengan una información un poco más precisa, el propio Consejo emitió la resolución 514-02, que pospuso esa solicitud del Colegio Médico Dominicano, alegando que podría causar un desequilibrio financiero al Sistema Dominicano de Seguridad Social, lo que respecta al Seguro Familiar de Salud. Y esto así porque la solicitud de los galenos implicaba, según un estudio preparado por la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, que es el órgano técnico del Consejo Nacional de Seguridad Social, implicaba un costo de 8.775 millones de pesos. Y en estos momentos no hay los recursos suficientes para hacerle frente a esa solicitud en el sistema. Eso implicaría un incremento en la cápita de 170 pesos con 12 centavos, lo que es un poco difícil en estos momentos. El Estado tiene que buscar esos recursos y el momento en que vivimos es bastante complejo, bastante crítico desde el punto de vista económico. De tal forma que pienso que las puertas deben seguir abiertas y llamar al diálogo y que real y efectivamente todos estemos contestes en que hay que buscar soluciones, pero que tenemos limitaciones en medio de una pandemia y un estado de emergencia. Bueno, doctor, nosotros tenemos varias preguntas, incluso vamos a hacer un llamado, ¿verdad?, a la participación de la gente. Si tienen alguna pregunta a través de nuestros números, nuestros teléfonos 809-338-1037, también a través del WhatsApp 809-337-1038, y nos han llegado algunas preguntas al respecto. Dice que precisamente los médicos a través de las ARS por consulta, lo usual, lo que están cobrando y lo que se les paga oscila entre 270 y 500 pesos. Eso nos pregunta a través del chat un amigo Radio Escucha. Quisiéramos saber quién decide realmente este monto del pago de los servicios a través de las ARS para los médicos, tanto para la consulta y también para las otras especialidades. Precisamente, es el costo que se está pagando. Sí. Precisamente esa es la función del Consejo Nacional de Seguridad Social y es una responsabilidad de este organismo. Es el Consejo quien decide cuál es el monto en este caso, de la consulta médica, que hace un par de años se incrementó en
era 300 pesos y llegó a 500 pesos. Pero ustedes saben que los médicos también cobran diferencias y por tal razón habría que sumar la diferencia que se cobra a lo que se paga. Pero eso es una decisión del Consejo Nacional de Seguridad Social. Nosotros siempre estamos abogando porque se cumpla la ley 8701, que se establezca de una vez y por todas la atención primaria, la implementación de la estrategia de atención primaria. Porque esto conllevaría, primero, una disminución del gasto de bolsillo, porque usted iría a un centro de atención con capacidad resolutiva y el costo de esa consulta sería 100 pesos. Pero además de eso, cambiaríamos el modelo que tenemos, un modelo curativo, por un modelo preventivo, donde se promuevan los estilos de vida saludables. Y además de eso, esto conllevaría que usted va donde un médico general, un médico de familia, que exista el récord médico único, electrónico para cada paciente, que se conozca cuál es su historia clínica, la de sus ancestros. De esa manera, el médico puede ser mucho más asertivo para eliminar su dolencia. Y si es necesario referirlo donde un especialista, pues que se haga mediante un sistema de referencia y lo que haga ese especialista en estudios diagnósticos, prescripción, también haya una contrarreferencia para mantener su récord médico actualizado. Eso es algo que está pendiente, que creo que ayudaría muchísimo al sistema a ser más eficiente y evitar muchos conflictos que ahora mismo nosotros estamos haciendo frente. Pero hay que destacar el sistema ha crecido de una manera exponencial. Hoy en día tenemos 9.866.493 afiliados al Seguro Familiar de Salud. De eso, 4.118.294 pertenecen al régimen contributivo y 5.748.199 al régimen subsidiado. Esto implica que la población dominicana tiene un 94% de sus habitantes en asegurados. Y eso es una meta importante porque estamos hablando prácticamente de la universalidad y de la importancia que reviste para cualquier dominicano cuando va a un centro médico, cuando va a una farmacia, cuando va a un estudio diagnóstico, cuando va a un laboratorio, presentar su carnet como asegurado de la Seguridad Social. Eso es un patrimonio muy importante que lo valora mucho los dominicanos y los prestadores de servicios de salud también. Nosotros en ADARS hacemos una encuesta, no hacemos nosotros, la hace la encuestadora Galo, que dirige el amigo Rafael Acevedo, una entidad técnicamente bien instalada y con profesionales muy serios y honestos. Y el 90.7% de los entrevistados dan su aprobación y su satisfacción de los servicios que reciben de la ARS. De manera tal que la gente valora muy bien esos servicios. Naturalmente, vivimos en un sistema dinámico que no puede ser estático y siempre hay cosas que cambiar. Yo creo que es necesario introducir cambios, pero primero que los cambios es más importante que se cumpla la ley 8701 que está vigente en esos aspectos que acabo de mencionar. Don José Manuel, tenemos una pregunta de un radioescucha. Armando Molina nos escribe y nos dice que es preocupante. Perdonen que estoy leyendo desde el celular, pero escribió por WhatsApp. Armando dice, es extremadamente preocupante la actitud del Colegio Médico Dominicano y de este individuo que lo representa. Es bien sabido de todos que es una práctica que él utiliza, el chantaje, la demanda y el pataleo, y es una queja constante. Yo como usuario de la Seguridad Social afiliado a una ARS, y menciona la ARS, no es miembro de ADARS la que él menciona, a pesar de que los médicos han hecho un trabajo muy bueno en este tiempo de pandemia, asistiendo ante la necesidad, también es cierto que muchos de ellos ni laboran. Uno va a los hospitales públicos y hay que esperar horas y horas para que los atiendan. Muchos de ellos a veces cumplen 1 o 2 horas al día de trabajo y quieren entonces asumir esa causa y que les incrementen el sueldo. Y así Armando sigue escribiendo. Gracias, Armando. Eso es otro tema, obviamente, que como dice Armando, es una necesidad. Muchos de estos galenos han estado a punta de lanza durante este tiempo tan difícil.
pero también las ARS y yo creo que otros actores del sistema también se han puesto, como dicen vulgarmente, se han puesto para esto y han demostrado la voluntad de ayudar. Ustedes como ARS, por ejemplo, hemos visto que han asumido grandes compromisos, don José Manuel, en términos de atención, vacunación, los exámenes, ¿verdad? Las PCRs han suplido, hemos visto en la prensa que ustedes han suplido material de manera gratuita para todo ese cuerpo de profesionales sanitarios. Cuéntenos un poquito cuál ha sido el aporte de ADARS y de sus empresas miembros en este tiempo tan difícil. Yo le digo, yo me he hecho la prueba, ya no tengo ni forma de contar cuántas veces lo hemos hecho. Sin esa voluntad de asumir muchos costos, esto hubiera sido imposible llevarlo a cabo, yo creo. Lara, en primer orden yo quiero resaltar y reconocer la responsabilidad de la mayoría de los médicos que han actuado en primera fila frente a la pandemia. Yo creo que ese es un mérito que con toda honestidad tenemos que reconocer todos. Como todo en la vida, no todos los médicos actúan de la misma manera, pero lo ideal es que se cumplan con los aspectos éticos y que también se respeten los protocolos establecidos por nuestras autoridades sanitarias. Respondiendo particularmente a tu pregunta, puedo asegurarte que nosotros en la pandemia, que no nos corresponde atender los servicios, porque una pandemia es una responsabilidad del Estado, pero hemos sido lo suficientemente consecuentes y solidarios con la sociedad y con el pueblo dominicano y sobre todo con los afiliados de nuestras ARS asociadas. Y el COVID hemos atendido desde la consulta, la intervención en una emergencia, los cuidados intensivos, los análisis de laboratorios, los elementos de protección personal que son bastante costosos, los medicamentos y todos los servicios de salud que demandan los afiliados. Pero además de eso, hemos incrementado los honorarios profesionales de los especialistas que trabajan con COVID-19, internistas, neumólogos, cardiólogos y otros especialistas, infectólogos. Y además también a los centros de servicios de salud, los prestadores de servicios de salud. Eso ha tenido un costo para nosotros de cerca de 3.500 millones de pesos. Y también es importante resaltar que hemos prestado toda nuestra infraestructura y toda nuestra tecnología para coadyuvar con los exámenes de las pruebas PCR. Esa prueba PCR se hace en los laboratorios y nosotros somos que pagamos mediante un acuerdo que hicimos con el Ministerio de Salud Pública. Le pagamos a los laboratorios y luego esas facturas van a la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, se validan y se recobran porque esa fue la disposición que se hizo originalmente. De tal forma que nosotros hemos contribuido de manera dramática y muy importante con la pandemia que ha sufrido el país. Y ahí están los números y las realidades de la consecuencia y la solidaridad de nuestro sector frente a esta situación que nos ha afectado a todos. Bueno, quisiera saber si en ese mismo sentido, don José Manuel, si continúa entonces las ARS continúan dando servicio, ¿verdad? La cobertura, sobre todo en el tema del copago, que era la parte que se tenía en discusión, ¿verdad? Que, bueno, definitivamente el pasado febrero la DARS había hecho público que se iban a cubrir, se iba a dejar de cubrir la diferencia, ¿verdad? Del copago, y que luego se entró, y eso se entró en acuerdos, ¿verdad? Con el gobierno. Me gustaría saber en qué paró eso, si se van a continuar definitivamente entonces las ARS dando esta cobertura o será hasta una fecha. Eso me gustaría saber porque bien usted dice que realmente a las ARS no es que le corresponde, sino al gobierno en esta situación de pandemia, ¿no? Mira, Patricio, nosotros hemos asumido, tal como tú señalas, el copago que corresponde al afiliado y que es normal en cualquier prestación de servicio de salud que haya un copago.
pero lógicamente tú entenderás que los recursos son limitados. Llegará un momento en que nosotros no podremos seguir ofreciendo ese servicio porque, primero, porque no nos corresponde y segundo, porque no tenemos los recursos. El Estado dominicano, que es mucho más poderoso que cualquier sector, tuvo que tomar decisiones en torno a la prueba PCR, tal como señalaba Lara. Ella se ha hecho, ella no sabe cuántas pruebas se han hecho, pero lógicamente eso debe cumplir con un protocolo y si tú te puedes hacer cuantas pruebas quieras, pero habrá un momento que tendrás que pagarlas. Si tú vas a viajar, eso no es un problema de enfermedad, eso es un problema de una necesidad particular que tiene que asumirla cada quien y cualquier otra manifestación que no cumpla con el protocolo establecido por nuestras autoridades. Te menciono eso porque el Estado se vio limitado y mediante resolución del Ministerio de Salud y de la propia CISALRIL tuvo que limitar las pruebas PCR. Pero nosotros ya en el año 2021 al 31 de marzo, para que ustedes tengan una idea, nuestras principales asociadas en esta institución llevan acumulado 832 millones de pesos de pérdida como consecuencia de que el costo médico, o sea, la siniestralidad normal, está ya en un 98%. Y el COVID nos cuesta un 12%, es decir, que estamos frente a un 110% de siniestralidad, más un 1% que se le paga a los promotores de salud. Estamos hablando de que tenemos un déficit de un 11%. Y eso hay que necesariamente buscar la manera como se equilibra el sistema, porque lógicamente hay un desequilibrio que podría afectar la sostenibilidad del sistema dominicano de seguridad social. Precisamente en esta semana circuló un rumor por las redes sociales, ¿verdad?, de que había una supuesta crisis financiera en alguna de las administradoras de riesgo de salud. Bueno, incluso hubo manifestaciones de algunos prestadores y bueno, que temían, ¿verdad?, por sus pagos correspondientes por los servicios prestados. ¿Qué hay en lo que respecta a esta supuesta crisis financiera, ¿verdad?, por parte de la administradora? Nuestras autoridades están compelidas a hacerle frente a esta situación. Como ustedes saben, nuestro sector es afectado por esa alta siniestralidad, por el aspecto inflacionario que ya lleva 2 años sin revisarse, la inflación que está cerca de un 11%. Y nosotros tenemos la esperanza que en los próximos días haya una solución para nosotros poder continuar ofreciendo los servicios que hemos hecho hasta ahora y también que haya un respiro y un equilibrio financiero en el ámbito del sector de las administradoras de riesgos de salud. Ese es algo que compete al propio Consejo Nacional de Seguridad Social y que las autoridades están interesadas en buscar unas alternativas que permitan un equilibrio del sistema. No te escuchas, Lara. Estabas en mute. Sí. Mire, y que usted sabe que tú estabas mencionando algo que justamente ayer lo comentábamos con Laura, y es ese equilibrio, obviamente, que se tiene que buscar entre todas las ARS, porque con esa nueva medida que se está teniendo a través de salud pública, de los antígenos que hay que realizarse primero, y que obviamente eso no lo cubre ningún seguro, y luego entonces, en dado caso, que se pueda facilitar, que sea una sola PCR al año, prácticamente, que yo creo que a veces, me imagino que lo deliberaron y todo eso se pensó bien, pero que a veces el ciudadano o el usuario de los mismos, las aseguradoras, a veces no lo vea tan bien por el hecho, como bien mencionaba Lara, la cantidad de veces que ha tenido que hacerse la misma prueba del PCR, pero ahora lo entiendo por el tema también del equilibrio, la sostenibilidad de las mismas empresas, porque no sería tan beneficioso, sobre todo en el momento de ser tan recurrente con las mismas pruebas y el pago que tendría que hacer las mismas aseguradoras cada vez que le toque a una persona utilizar ese. No,
Y yo contribuyo, y les digo, tengo que confesarlo, no tengo el número, ya perdí la cuenta de cuántas pruebas yo me he hecho, y voy a decirlo, desde octubre del año pasado para acá, o sea, en una semana yo me hice 4, y obviamente eso satura el sistema, satura a las ARS, satura a los laboratorios, porque yo no he estado enferma, pero obviamente con el miedo de que alguien estuvo cerca de uno, a veces sin necesidad estamos utilizando los servicios, ¿verdad? Y cargando al sistema de manera también irresponsable como usuarios, porque a veces ustedes han sido reiterativos, se ha dicho que se haga uno la prueba cuando tenga los síntomas, para no quitarle la oportunidad a otro. Pero esas estadísticas, don José Manuel, son extremadamente valiosas. ADARS posee todas esas estadísticas y data que pueda compartir, porque la ciudadanía tiene que entender, o sea, es una cadena de actores donde obviamente ustedes hacen una labor de interconexión con esos servicios que están ahí. Que si el ciudadano tuviera que ir directamente a tocar la puerta, yo no quiero saber ni qué es lo que sería. Eso sería un caos. Así es. Es una situación muy compleja y ustedes saben los recursos son limitados y tiene que haber, y lo hay, un protocolo que establece la forma, cómo deben hacerse las pruebas y cuándo deben hacerse. Eso porque, les reitero, el Estado tiene recursos limitados, nosotros tenemos recursos limitados y la situación que estamos viviendo como consecuencia de esa alta siniestralidad, hay que buscar una manera de que exista un equilibrio. No solamente nosotros tenemos informaciones, pero lógicamente manejamos la parte que corresponde a nuestras asociadas. Ustedes saben, nosotros tenemos 6 administradores de riesgo de salud que conforman nuestra institución, pero hay otras 14 que no están con nosotros, unas que son autogestionadas, otras que están en otra asociación, y está la pública, que es SENASA, que es muy importante y que maneja el régimen subsidiado 100%. Pero informaciones están ahí porque la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales tiene todas las informaciones de todos los servicios que hemos prestado y los que seguimos prestando. Ellos tienen todas las informaciones de manera diaria, permanente, mediante esquemas electrónicos que enviamos a la CISARRI. Esto es un sistema totalmente transparente. Nosotros siempre decimos lo que recibimos, lo que pagamos, lo que perdimos, lo que nos ganamos. O sea, aquí no hay nada que esconder. Es un servicio que nosotros ofrecemos a la ciudadanía, a nuestros afiliados, de manera muy transparente. Y ojalá nosotros, que los otros actores fueran tan transparentes como nosotros y dijeran cuál es la situación de cada uno de esos sectores para beneficio de toda la población y para que la ciudadanía esté enterada de cómo actuamos todos en función de preservar la salud de los ciudadanos y atender las necesidades que se presentan día a día, porque ustedes saben que las necesidades de salud son ilimitadas, pero los recursos son limitados. Bueno, estamos ya casi en la parte final, don José Manuel. Nosotros quisiéramos no dejar de ver la visión, ¿verdad?, de la ADARS en lo que respecta a la modificación de la ley 8701, si precisamente la comisión bicameral se reunió por primera vez esta semana y quisiéramos saber si la Asociación de Riesgos de Salud tendrá alguna representación o participación en este proceso, o si tiene la DARS alguna sugerencia para incluir en estas modificaciones a la ley con respecto a la demanda de la población, a la experiencia, ¿verdad?, que ha tenido la DARS en ese sentido. No, sin lugar a dudas, Patricio, nosotros haremos en su momento nuestros aportes, nuestras observaciones y nuestras sugerencias a los honorables legisladores que están conociendo la modificación de la ley. Lo que creemos primero es, como decíamos en un segmento anterior, que debe cumplirse la ley, la que tenemos vigente, que en su gran parte tiene muchas cosas buenas. El hecho de que usted esté en una nómina y sea reportado a la Tesorería de la Seguridad Social le da derecho a la salud, sin importar su comorbilidad, o sea, su persistencia de cualquier enfermedad. No importa cómo usted esté, tiene derecho a la Seguridad Social. Eso es un avance muy significativo desde el punto de vista social para
para todos los dominicanos. Pero lógicamente, como decíamos, vivimos un mundo dinámico y nosotros tenemos nuestras observaciones. Por ejemplo, los accidentes de tránsito que no están contemplados en la ley, que lo estamos cubriendo nosotros, hemos reiterado que deben ser parte del plan de servicio de salud, que debe estar contenido en el plan de servicio de salud, que ese catálogo de prestaciones debe ser actualizado, acorde con las necesidades más sentidas de salud de la población, que definitivamente en nuestro país debería crearse una agencia evaluadora de nuevas tecnologías sanitarias para que el ente, digamos, académico lo dirija y nos garantice que los efectos secundarios de un medicamento, de un nuevo estudio diagnóstico, son menores que las cosas buenas que causan. Eso debe hacerse y evitar problemas de salud a la población. Tendremos otra sugerencia que la llevaremos al Congreso Nacional como parte de nuestras observaciones institucionales a esa modificación de la Ley 8701. Bueno, don José Manuel, esto ha sido una conversación. Mire, tenemos varias preguntas, pero el tiempo se nos acabó. Yo creo que los ciudadanos tienen muchas inquietudes, ¿verdad? Y hay quejas también de esta posición. Ahí nos escribe José Manuel Cristóbal y dice que el gobierno tiene que asumir una posición y expresa un comentario a través del chat, que el gobierno tiene que asumir una posición mucho más enérgica en enfrentar al Colegio Médico Dominicano, porque la prioridad, y es cierto, la prioridad es la salud. Y esta decisión pone en riesgo, es un tema de seguridad nacional, porque la salud en este momento es seguridad nacional. Don José Manuel, para nosotros es un honor. Usted sabe que aquí lo estimamos muchísimo por estos lares aquí. Ese cariño es mutuo, Lara, y quisiera aprovechar el último segundo para exhortar a la población a vacunarse. Es la luz al final del túnel y que sigamos cumpliendo con las medidas preventivas de lavado de manos, usar la mascarilla, distanciamiento social, porque es lo único que nos garantiza volver a la normalidad. Así que nuestra exhortación para todos los dominicanos es que cumplan con esas recomendaciones de nuestras autoridades sanitarias y también de la Oficina Mundial y la Oficina Panamericana de la Salud. Así que muchas gracias por su llamado, por invitarnos a estos programas que tienen tanta audiencia en la población dominicana. Muchas gracias. Así es, don José Manuel, quisiera saber su opinión brevemente sobre la importación y la inclusión a la libre importación de las vacunas. ¿Qué opinaría usted al respecto? Mire, ese es un tema de nuestras autoridades en todos los países. Las autoridades son las que deciden sobre las vacunas. Pero yo pienso que al final del día lo importante es que la población esté vacunada. Y si en un momento dado, cumpliendo con los protocolos, se puede interpretar que el sector privado pueda accionar en este sentido, yo lo vería bien, siempre y cuando se cumpla con los controles y los protocolos establecidos por las autoridades. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias, don José Manuel Vargas, presidente ejecutivo de la Asociación Dominicana de Administradoras de Riesgos de Salud. Estuvo con nosotros en esta entrevista hoy en la consulta médica. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a ustedes. Bueno, pues nosotros jóvenes, ¿verdad? Concluimos en esta jornada de hoy. Así es, Patricio. De verdad que no pude participar mucho en la entrevista, pero sí, yo creo que siempre es una joya tenerlo aquí en el programa, porque en otra ocasión lo tuvimos y justamente debatimos parte de estos temas que tienen que ver con las aseguradoras. Gracias, Patricio, por ese excelente aporte. Bueno, nos quedaron muchos temas, ¿verdad? No, sí. y ese tema que trajimos hoy, ellos son extremadamente importantes. Mira, yo no sabía que habían 14 otras ARS en el sistema. Obviamente siempre ponemos los ojos en estas que son afiliadas de ADARS, pero hay 14 actores que nadie sabe quiénes son, que también necesitan, digamos que ponerle orden, porque la carga y las demandas solamente son señalamientos de estas. Y ahí es un ecosistema mucho más variado. Y como aquí me sigue escribiendo uno de los radioescuchas, definitivamente el colegio Don Waldo Ariel Suero, que sabemos tiene que ser un poquito más responsable, y externo esta queja de que en tiempos como este es innecesaria esas demandas
necesitamos sentarnos a la mesa y poner por primero al país y luego los intereses personales. Así es. Bueno, pues nada, nosotros con esta nos despedimos, ¿verdad? Laura, Kelvin, también a todos ustedes, amables amigos y amigas que nos escuchan cada jueves por esta consulta médica de Contraportada Radio. Será pues hasta otra consulta médica más. Bye bye.